Bueno, yo les hablaré sobre la historia de la computación. Este tema es algo extenso, pero trataré de resumirlo un poco. La década de los 40 significó la preparación de la inmediata generación de computadoras. Durante estos años, estas máquinas encontraron su lugar en recintos aniversarios y militares, y se dedicaron a tareas de investigación y de medicina. Los mismos científicos que participaron en el despegue técnico de las computadoras electrónicas tendieron un puente entre la etapa inicial y la primera generación. La Colossus fue la máquina con la cual los aliados consiguieron descifrar los mensajes en claves de alto mando en alemán. Las generaciones. Primera generación. Tubo de vacío. Esta primera generación abarcó los años de 1951 a 1958. Para entrar en la primera generación hemos de retomar el hilo narrativo donde lo dejamos en la ENIAC. Un año antes de que se lograra acabar esta computadora, se unió al equipo un matemático húngaro, John von Neumann, que estaba destinado a ser uno de los cerebros más precarios de la investigación en este campo. Participó en los trabajos de ENIAC y tuvo ocasión de reflexionar acerca de los principios de aparatos que iban a entrar en funcionamiento dentro de poco tiempo. La ENIAC estaba cableada y conectada de manera que pudieran realizar tipos de cálculos. Cada vez que se quería cambiar de actividad se debían rehacer todo el tiempo, lo cual necesitaba una previa planificación y un trabajo de varias horas. Von Neumann maduró una idea luminosa para superar estas limitaciones lógicas, agilizar las funciones y alcanzar mayor fiabilidad. Características de esta generación: tubos de vacío, grandes dimensiones, alto consumo de energía. El voltaje de los tubos era de 300 volts y la posibilidad de fundirse era grande. Uso de tarjetas perforadoras. Se utilizaba un modelo de codificación de la información originado en el siglo pasado, la tarjeta perforadora. Almacenamiento de información de un tambor magnético anterior. Segunda generación. Transistor. 1959-1964. La serie 700 de IBM es un excelente arquetipo de fabricación industrial de computadoras. No obstante, las características de la generación real, su característica y tamaño hacía prohibitiva su compra a cualquier centro que no fuera una gran empresa o ministerio. Este panorama cambió con la llegada de la segunda generación y sustituyó de los tubos de vacío por transistores. La introducción del transistor en el sistema lógico se hizo a finales de los años 50, entre 1958 y 1959. La invención del transistor se produjo años antes, en 1947, y se debió a labor de tres investigadores: Walter Brattain, John Barden, William Shockley. Fue una colaboración de diferentes especialistas que merecieron el galardón del Premio Nobel de Física en 1956. El transistor no se incorporó inmediatamente a las computadoras, se requirió su perfeccionamiento y adecuación a los sistemas de las nuevas máquinas. La transistorización de las computadoras se experimentó por primera vez en el MIT con la TXO en el año 1956. Un par de años más tarde, se comercializaron los primeros modelos. Uno de los aparatos domésticos más corrientes de la época, la radio, llegó a cambiar su nombre tradicional por el de transistor. Uno y otros nombres respondían al mecanismo de sinedoque o designación de algo por el nombre de una de sus partes. Características de esta generación. Transistor. Es el componente principal y la materia prima para su fabricación. Son pequeñísimas proporciones de materia semiconductor. Mayor rapidez. La simplificación y reducción de circuitos soportan una mayor rapidez de funcionamiento. La velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos, sino en microsegundos, millonésimas de segundo. Introducción de elementos modulares. Los componentes físicos de las computadoras dejan de concebirse como elementos separados. La construcción de los aparatos incorpora el concepto de módulo. Aumento de la fiabilidad. Con la incorporación de transistor disminuye el riesgo de averías debido a su reducido voltaje. Su fiabilidad alcanza cotas imaginables con los hemisferios de tubo vacío. Tercera generación, circuito integrado. Esta
generación abarcó de los años 1965 al año 1970. La tercera generación ocupa los años que van desde finales de 1964 a 1970, la mitad de la década de los 60. El salto cualitativo está relacionado con los elementos impulsor de la generación anterior, el transistor, siendo un proceso de miniaturización que conduce a una integración de los componentes en espacios casi microscópicos. El transistor evoluciona a formas mucho más pequeñas, por esa no fue la verdadera novedad de la tercera generación. La idea de reunir en un pequeño soporte todo un grupo de componentes se concibió en 1952. Se trataba del circuito integrado. Fue desarrollado en 1958 por Jack Kilby de Texas Instruments. El periodo experimental se dilató hasta 1954, fecha en la que efectivamente se inaugura la nueva generación. La utilización efectiva se produjo con la aparición de la serie 360 de IBM, aporta nuevos conceptos y un diseño nuevo. Características principales de esta generación: circuito integrado, miniaturización y reunión de centenares de elementos en una planilla o silicio o chip, menor consumo, apreciable reducción de espacio, aumento de fiabilidad. Cuarta generación, microprocesador, 1971-1981. La cuarta generación se inicia en 1971. Los dos rasgos fundamentales de la continuación de la miniaturización, con la incorporación de microprocesador y la definitiva expansión del sector, que se traduce a un abundamiento conjunto de aplicaciones y en muy alto voltaje de usuarios que se incorporan a este periodo. Cabe distinguir dos etapas dentro de la cuarta generación, sin fronteras infinitamente separadas. La primera transcurre durante los primeros años 70 y, en realidad, representa una toma de impulso para la segunda, que se inicia a finales de los 70. Durante la primera, lo fundamental es la aplicación del mercado de gestión empresarial. En la segunda etapa de la cuarta generación, la miniaturización da un nuevo salto. En un centímetro cuadrado de silicio se implanta el equivalente a 1 millón de tubos de vacío, al precio de un solo tubo. El microprocesador se desarrolló en 1971 por Intel Corporation, a solicitud de una empresa japonesa que había previsto las ventajas de la invención. Los discos de almacenamiento de información alcanzaban mayor capacidad y las memorias internas se multiplicaban. Características principales de esta generación: sistemas de tratamiento de bases de datos, el aumento cuantitativo y cualitativo de las bases de datos que llevan a la creación de distintas formas de gestión que faciliten las tareas de consulta y edición. El microprocesador, la microminiaturización permite construir el microprocesador, circuito integrado que rige las funciones fundamentales de la computadora. La generación del usuario. Definitivamente, la computación supera sus tradiciones fronteras, deja de ser el terreno exclusivo de un reducido grupo de profesionales u consigue convertirse a amplios extractos sociales. Quinta generación. Inteligencia artificial, 1982 hasta la actualidad. Se puede intentar prever cuáles van a ser los efectos de las investigaciones que están a punto de llegar al mercado y qué novedades tecnológicas configuran la sociedad del futuro. Ello solo es el silicio, sino además muy interesante, pero lo cierto es que ni siquiera los mejores especialistas en las diversas tecnologías pueden ofrecer a la ciencia cierta una visión medianamente aproximada de lo que nos separa del futuro. El esquema recoge algunas de las funciones que lleva a cabo una computadora personal en el entorno doméstico. Están apareciendo sistemas que integran todas las funciones de la computadora y las relaciones con las que los aparatos como la televisión, la cadena de alta fidelidad, el video, etc. Surgen diferentes utilidades como el sistema doméstico de control, automóviles, robots, surge el sistema operativo.